Muy bien. Hoy nos vamos a poner el sombrero de detective para resolver un misterio que ocurre todos los días en el moldeo por inyección. Vamos a tratar un defecto de fabricación no como un problema, sino como un caso que necesita ser resuelto. Pensemos en esto. ¿Qué tal si esa pequeña imperfección, casi invisible, es en realidad la pista clave que nos grita que hay un problema mucho más profundo en el sistema? Bueno, en nuestro caso, esa pista tiene un nombre, rebaba o flash, y vamos a seguirle el rastro hasta encontrar al verdadero culpable. Perfecto, que comience la investigación. Y como todo buen detective, lo primero es ir a la escena del crimen. Hay que analizarla, entenderla e identificar a nuestro intruso. Y aquí lo tenemos, la rebaba. Ese poquito de plástico extra que se escapa de la cavidad del molde. Es como un intruso que se cuela por las grietas. Normalmente es una capita delgada, muy frágil, que aparece justo donde se unen las dos mitades del molde. Esta es nuestra primera pieza de evidencia. Es básicamente la huella dactilar en la escena del crimen. En toda buena investigación siempre hay una lista de sospechosos. Y en el caso de la rebaba, casi siempre se reduce a dos. La gran pregunta es, ¿la culpa es del molde, o sea, de la herramienta física, o es del proceso, la receta que estamos siguiendo para hacer la pieza? Miren, aquí es donde la cosa se pone interesante. De un lado, el del molde, tenemos problemas más físicos. Líneas de partición ya gastadas, una fuerza de cierre que no da la talla. Del otro lado, el del proceso, tenemos las variables de operación. Demasiada presión de inyección, el plástico demasiado caliente, una dosis incorrecta. Nuestra misión, claro, es descubrir cuál de estos dos es nuestro culpable. Ok, interroguemos al primer sospechoso, el molde. Hay que imaginarse el plástico caliente adentro, empujando con una fuerza brutal para abrir el molde. Si la fuerza de cierre de la máquina no es suficiente para contrarrestar ese empuje, el molde se va a abrir, aunque sea una milésima de milímetro, y por ahí se escapa el plástico. Es una simple pero muy importante batalla de fuerzas. Y aquí una pista clave. Este número no está ahí de adorno. Es un factor de seguridad. Pensemos en él como un colchón de fuerza extra, un seguro, para garantizar que el molde se quede bien sellado. Si no se calcula bien o si la máquina simplemente no puede dar esa fuerza, le estamos dejando la puerta abierta a la rebaba. Por eso, este número no es una sugerencia, es una regla. Muy bien, ya tenemos sospechosos, tenemos pistas. Es hora de pasar a la acción. Pero ojo, no se trata de empezar a mover parámetros a lo loco. Se trata de seguir un protocolo, un método, como un verdadero detective. Esto lo resume todo. Si cambiamos 5 cosas al mismo tiempo, es la receta para el desastre. Porque, ¿cómo saber qué fue lo que funcionó? El secreto de un buen detective es la paciencia y el método. Haces un cambio, observas el resultado. Y luego otro. Solo así se resuelve el caso. Este es nuestro plan de ataque. Paso 1. La presión. Bajamos un poco la fuerza con la que empujamos el plástico. ¿Sigue la rebaba? Ok, pasamos al paso 2, temperatura. Ajustamos el calor del material y del molde para que el plástico fluya mejor, pero sin que se vuelva incontrolable. ¿Todavía nada? Llegamos al paso 3, la dosis. Aquí afinamos la cantidad exacta de material y el famoso punto de conmutación, que es ese momento preciso en que la máquina deja de inyectar y pasa a solo mantener la presión. Es un proceso de eliminación lógico y ordenado, hasta que acorralamos al culpable. Claro que cada caso es un mundo, porque cada material tiene su propia personalidad. Miren la tabla, por ejemplo. Un polipropileno, el PP, trabaja feliz con temperaturas de molde bajitas, entre 40 y 60 grados. Pero un policarbonato, el PC, necesita mucho más calor, de 90 a 120 grados y más presión. Conocer estas mañas de cada material es fundamental para cualquier detective de plásticos. Pero, ¿qué pasa cuando el culpable es muy astuto y los métodos de siempre no funcionan? Bueno, pues es hora de llevar la investigación al siguiente nivel, el laboratorio forense, un lugar donde la evidencia simplemente no puede mentir. Aquí es donde entra la artillería pesada. Con sensores de presión podemos escuchar lo que está pasando dentro del molde mientras está cerrado. Los termopares nos dan un mapa de calor súper preciso para encontrar puntos calientes o fríos. Y la simulación por computadora,
Eso es otro nivel. Nos deja recrear el crimen virtualmente, una y otra vez hasta que el culpable confiesa. Es, literalmente, ciencia forense aplicada al plástico. A ver, resolver un caso está muy bien, pero el verdadero truco es asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Así que ahora pasamos de la investigación a la prevención. Esta gráfica es clave porque nos muestra por qué nuestro método tiene tanto sentido desde el punto de vista del dinero. Ajustar unos parámetros en la máquina es rápido y barato. Empezar a reparar un molde, o peor, tener que rediseñarlo, eso ya es tiempo y mucho, mucho dinero. La moraleja: siempre se empieza por el sospechoso más fácil y barato de interrogar, que es el proceso. Y la mejor forma de prevención es una rutina de vigilancia constante, como la patrulla de un policía. Son tareas sencillas, pero que, hechas con disciplina, evitan que el problema siquiera aparezca. Desde una limpieza diaria hasta una inspección anual. No es magia, es constancia. Y aquí lo tenemos, damas y caballeros. El veredicto final. Los números no mienten. En 7 de cada 10 casos, 7, el culpable de la rebaba se esconde en los parámetros del proceso. Esto confirma toda nuestra estrategia. El primer lugar donde hay que buscar la solución es, casi siempre, en la configuración de la máquina. Este es el gran hallazgo de nuestra investigación. Y con esto cerramos el caso de hoy, pero con una pregunta que queda en el aire. ¿El proceso está realmente bajo control o solo está estable por ahora? Porque, a ver, resolver el problema una vez es bueno, pero el verdadero dominio es construir un sistema tan fuerte, tan robusto, que el crimen simplemente no pueda volver a cometerse. La meta no es el arreglo de un día, es el control permanente.